Hay momentos en los que te despiertas y algo en tu interior simplemente no quiere continuar. Lo sabes porque sientes un nudo en la garganta sin haber llorado, una presión en el pecho sin haber corrido y un cansancio en el alma que no tiene nada que ver con el sueño. Miras al techo, al vacío, a la vida, y todo parece estar teñido por una sombra que no puedes explicar. Las cosas que antes te motivaban ya no tienen el mismo efecto. Te preguntas si acaso estás perdiendo algo más que el ánimo, quizás estés perdiendo el sentido mismo de existir. Y ahí, justo ahí, aparece la desesperación silenciosa. No gritas, pero por dentro suplicas. No lloras frente a otros, pero tu alma sí lo hace. Todo se te hace pesado. Incluso respirar. Incluso pensar. Quieres salir de ahí, pero no sabes cómo. Y es que la tristeza no siempre se muestra con lágrimas, a veces se disfraza de apatía, de desgano, de esa necesidad de encerrarte en ti mismo y no querer hablar con nadie. A veces solo deseas apagar todo y desaparecer por unas horas o por días. Y sin embargo, aquí estás. Buscando algo. Tal vez no sepas el qué, pero algo dentro de ti quiere entender, quiere sanar, quiere encontrar una pequeña rendija de luz en medio de este túnel. Y por eso este momento es sagrado. Porque aunque todo esté oscuro, aún estás intentando. Este video no es solo un contenido más. Aquí no vamos a hablar de motivación superficial. Vamos a sumergirnos, con respeto y verdad, en lo que realmente te está pasando. Y vamos a hacerlo de la mano de uno de los psiquiatras que vivió en carne propia la profundidad del sufrimiento humano y supo convertir ese dolor en sabiduría, Viktor Frankl. Frankl no escribió desde la teoría. Lo hizo desde el abismo. Desde ese lugar donde la vida fue despojada de todo menos de una última libertad, la de elegir cómo responder. En este video, vas a descubrir 5 claves profundamente humanas que nacen del corazón mismo del sufrimiento y que te ayudarán a resignificar eso que hoy parece no tener salida. No se trata de negar el dolor, sino de convertirlo en un diálogo distinto. Un diálogo donde tú no eres el síntoma, no eres la tristeza, no eres el vacío. Eres alguien que puede comenzar a comprender, a reconstruir, a volver a empezar. Quiero invitarte, desde lo más profundo, a quedarte conmigo. A silenciar el ruido por unos minutos. Este es un momento para ti. No para hacer algo productivo, no para distraerte, sino para encontrarte. Para que tu herida no se convierta en tu identidad. Tómate este tiempo como una pausa vital, como una conversación íntima contigo mismo, como una decisión de cuidarte. Porque entender lo que sientes también es un acto de amor. Y si estás dispuesto a dar este paso, quiero que escribas conmigo esta frase. Mi dolor tiene un sentido que aún no comprendo, pero estoy dispuesto a descubrirlo. Escribe esta frase en los comentarios ahora mismo. No es solo una frase bonita, es un acto psicológico de afirmación interior. Cuando muchas personas escriben esta misma frase, se forma un espacio colectivo donde validamos lo que sentimos y elegimos seguir adelante. Escríbelo como un compromiso contigo mismo. Hazlo ahora. Este video te va a ofrecer algo más que palabras. Vas a aprender cómo transformar el dolor emocional desde los principios de la logoterapia de Viktor Frankl. Te mostraré enseñanzas clave que nacieron de los momentos más oscuros de su vida y que aún hoy iluminan caminos. Verás un extracto exclusivo de una entrevista subtitulada de Frankl en español que pocas personas han visto. Conocerás una historia impactante y transformadora que podría parecerse a la tuya. Y al final, recibirás un análisis terapéutico profundo con herramientas que puedes aplicar desde hoy. Además, te presentaré un mensaje de Rolando Goicoechea, un especialista en psicología del sentido, que podría ser justo lo que necesitas ahora. Tú no estás solo. Tú no estás roto. Tú estás en medio de una transición que tiene sentido, aunque hoy no lo entiendas. Vamos a empezar. Hay una forma de tristeza que no se manifiesta con lágrimas visibles, sino con un silencio interno que grita. Ese estado en el que la persona siente que nada tiene sentido, que lo que antes le daba alegría ha dejado de resonar. Es una tristeza sutil pero persistente, que se filtra por las grietas del alma. Y es justamente en ese estado donde Frankl halló una verdad que cambió su vida,
el ser humano no está destruido por el sufrimiento, sino por la falta de sentido que le atribuye a ese sufrimiento. No importa si estás enfrentando la pérdida de alguien, una traición, el abandono de tus sueños o el fracaso de una etapa. El dolor que sientes no necesita ser invalidado ni negado. Pero sí necesita ser comprendido. Frank nos enseñó que el dolor puede ser una puerta, no un muro. Que aunque todo a tu alrededor se derrumbe, puedes elegir tu postura ante eso. Y esa elección, aunque pequeña, puede salvar tu vida. Cuando el ser humano ya no puede cambiar una situación, está llamado a cambiarse a sí mismo. Esta frase no es una simple invitación a la resignación. Es una declaración de autonomía. Porque aún en el peor escenario, sigue habiendo una libertad que nadie puede quitarte, la libertad de decidir cómo vas a enfrentar eso que no puedes modificar. En su tiempo de oscuridad, Frank lo observó a muchos rendirse. Pero también observó a otros resistir, no porque tuvieran fuerzas físicas, sino porque mantenían viva una razón para hacerlo. Esa razón no era siempre grandiosa. A veces era una carta que querían volver a escribir, un hijo al que deseaban abrazar, un recuerdo que no querían traicionar. Lo pequeño puede salvarnos cuando lo abrazamos con sentido. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y propósito, escribió Frankl. Y es esta idea la que puede servirte como ancla. Porque cuando te sientes mal, cuando la tristeza nubla tu horizonte, no necesitas que todo cambie para empezar a sanar. Lo que necesitas es redirigir tu mirada. La tristeza profunda suele ir acompañada por una narrativa mental repetitiva. No valgo, nada cambiará, estoy solo. Estos pensamientos, aunque parezcan espontáneos, se alimentan de una historia no resuelta en tu interior. Y si no interrumpes esa narrativa, se vuelve una profecía autoimpuesta. La logoterapia propone que en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, te preguntes ¿para qué puedo usar esto? No se trata de justificar el dolor, sino de darle dirección. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de entender que, si ha llegado a tu vida, puedes usarlo para un crecimiento interno. Como bien dijo Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Cuando alguien se siente profundamente mal, suele retraerse. Se aleja del mundo, se aísla. Y en ese aislamiento, pierde referencias. La logoterapia sugiere volver a conectar con valores, con vínculos, con acciones pequeñas pero significativas. Lo esencial es reencontrarte con algo o alguien que active en ti una chispa de valor. A veces es el arte. A veces es una conversación. Otras veces, simplemente mirar al cielo. Una de las prácticas más reveladoras que Frankl aplicaba era ayudar a sus pacientes a identificar un propósito concreto, algo que lo superara, algo que no dependiera solo del placer o del bienestar. Y eso es clave cuando te sientes triste, necesitas una dirección que no sea emocional, sino existencial. Un rumbo, aunque sea incierto, pero que te saque del estancamiento. La tristeza te encierra en un mundo interno donde parece que todo es final. Pero Frankl insistía en que cada final aparente puede ser, en realidad, una pausa, un interludio, una transición. El dolor no define tu destino. Solo define el punto desde el cual puedes comenzar a reconstruirte. Los síntomas del dolor emocional no siempre son visibles. Falta de energía, insomnio, apatía, desconcentración. Pero debajo de todos esos síntomas hay una raíz, la desconexión con algo que te dé sentido. Y ahí es donde la logoterapia interviene, no atacando el síntoma, sino restableciendo la conexión con una razón que te despierte de nuevo. Frankl hablaba de la voluntad de sentido como la fuerza primaria del ser humano. Más allá del placer, más allá del poder, más allá de la evasión. Es esa capacidad de encontrar un para qué incluso en el sinsentido. Y tú, aunque no lo sepas aún, también tienes esa capacidad. Está dormida, sí. Pero no muerta. La mayoría de personas que hoy viven con dolor profundo no necesitan una solución inmediata. Necesitan ser vistas. Necesitan saber que lo que sienten tiene un nombre y que hay un camino. No uno rápido ni sencillo, pero sí uno real. Y ese camino comienza cuando te permites nombrar tu tristeza sin culpa.
Hay algo profundamente liberador en reconocer, me siento mal. Porque eso abre la puerta al cambio. Lo que no se nombra, te domina. Lo que se nombra, se transforma. Frank decía, lo que da luz debe soportar la combustión. Y tú, ahora mismo, puedes estar atravesando esa combustión. Pero no es el final. Es el proceso de algo nuevo. Muchos confunden la tristeza con debilidad. Pero la tristeza es la expresión de una sensibilidad no resuelta. Es la muestra de que algo te importa, de que algo necesita atención. No es debilidad, es señal de vida. Y vivir implica sentir. Aunque duela. El ser humano puede sentirse profundamente solo, pero Frank insistía, el ser humano es un ser que se trasciende a sí mismo. Y esa trascendencia comienza cuando dejas de mirarte como un objeto que sufre y te ves como un sujeto capaz de elegir una respuesta. A veces, lo que más duele no es lo que te pasó, sino lo que no pudiste decir, lo que callaste, lo que te tragaste para no incomodar. Por eso, hablar también puede sanar. Compartir tu verdad con alguien que escuche desde el alma puede ser la medicina más poderosa. Frank no ignoraba el sufrimiento. No lo minimizaba. Pero tampoco lo absolutizaba. Enseñaba que incluso el dolor puede ser redimido si logramos transformarlo en un acto de amor, en una entrega, en una respuesta ética ante el absurdo. Y eso es profundamente terapéutico. Imagina que en este momento tienes frente a ti una hoja en blanco. Y en ella puedes reescribir la historia que te estás contando. Puedes reconocer tu tristeza, sí. Pero también puedes comenzar a imaginar cómo sería vivir esta misma tristeza desde otro lugar. Más humano. Más compasivo. Más libre. A veces no necesitas que la tristeza desaparezca. Solo necesitas aprender a caminar con ella sin que te hunda. Como si fuera una nube que te acompaña, pero que ya no te paraliza. Como si fuera un visitante temporal, no el dueño de tu vida. Frankl hablaba de la dimensión noética del ser humano, esa parte de ti que trasciende lo físico, lo psicológico. Esa parte que puede elegir, incluso cuando estás agotado. Esa parte que puede mirar con sentido, incluso cuando todo parece opaco. Tu historia no está terminada. La tristeza no es un punto final. Es una coma. Una pausa necesaria para volver a escribir desde un lugar más verdadero. Y ese lugar está dentro de ti, aunque ahora esté cubierto de niebla. Cuando te sientas mal, no busques anestesiar el dolor. No corras a evadirlo con distracciones. Mira hacia adentro. Pregúntate, ¿qué está tratando de decirme esta tristeza? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada? ¿Qué significado está esperando ser revelado? El dolor que hoy sientes puede ser, sin saberlo, el inicio de un despertar. Puede ser el llamado que tu alma ha estado esperando para por fin volver a ti. No lo niegues. No huyas. Acompáñate. Y permite que algo nuevo surja. Frank descubrió que incluso cuando todo está perdido externamente, aún queda una última libertad, la de elegir cómo enfrentar eso que no podemos cambiar. Esa elección es un acto de poder. Un acto de dignidad interior. Un acto de amor propio. Tú puedes elegir hoy, en este mismo instante, tomar tu tristeza de la mano y decirle, te veo, te acepto, pero no vas a definirme. Esa es la puerta. Esa es la clave. Esa es la verdad que transforma. Y si te parece que estás solo en esto, déjame decirte que no lo estás. Millones de personas han sentido lo que tú sientes. Y muchas de ellas han encontrado una nueva forma de vivir, simplemente porque un día decidieron dejar de pelear contra su tristeza y empezaron a dialogar con ella. Hay un momento en que el alma, agotada de tanto luchar, decide sentarse a observar el horizonte. No porque haya rendición, sino porque comienza a entender que hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con aceptación. Es ahí cuando algo se transforma. La tristeza ya no es una enemiga. Se convierte en una guía silenciosa. Y fue entonces cuando Frankl entendió que incluso el silencio puede hablar. En los días más duros de su confinamiento, cuando ya no quedaba nada externo a lo cual aferrarse, comenzó a escuchar dentro de sí una voz distinta. No era fuerte,
no era clara, pero estaba ahí, la voz del alma que aún busca sentido, incluso cuando el cuerpo está roto. Tú también puedes oír esa voz. Tal vez la has silenciado por mucho tiempo. Tal vez creíste que no era importante. Pero esa voz no juzga, no impone, no hiere. Solo pregunta, con ternura, ¿aún deseas seguir? Y si en ti hay un mínimo suspiro que dice sí, entonces hay esperanza. No tienes que tener respuestas ahora. No tienes que sentirte bien aún. Lo que importa es tu disposición a mirar lo que estás sintiendo sin miedo. A dejar de correr. A dejar de exigirte. A simplemente estar contigo, como lo harías con alguien que amas profundamente. Hay paisajes interiores que solo se revelan cuando todo afuera se ha caído. En esa intemperie emocional, cuando ya no puedes sostenerte con tus antiguas certezas, aparece un nuevo tipo de belleza, la belleza de lo auténtico, de lo quebrado que aún respira. Frank lo vivió. Lo escribió. Lo compartió con el mundo. Porque entendió que una vida con sentido no es una vida sin dolor, sino una vida capaz de transformar el dolor en algo que ilumine, aunque sea solo a uno mismo. Y eso, en sí, ya es milagroso. Muchas veces, quien se siente mal y triste tiene una sensibilidad mayor a la que cree. Lo que siente no es debilidad, sino percepción. Percibe el vacío. Percibe la falta. Percibe lo no resuelto. Y eso duele. Pero también puede ser el inicio de una conciencia más aguda. En uno de sus momentos más introspectivos, Frank le escribió: el hombre que se da cuenta de su responsabilidad hacia un ser que lo espera o hacia una obra inacabada, jamás podrá tirar su vida por la borda. Hay alguien o algo que te espera. Tal vez aún no lo conoces. Tal vez es una versión futura de ti mismo. Y si llegaste hasta aquí, quiero recordarte algo: vuelve a esa frase que escribiste al inicio. Si aún no lo has hecho, este es el momento. Escríbela en los comentarios. Mi dolor tiene un sentido que aún no comprendo, pero estoy dispuesto a descubrirlo. Hazlo como un gesto. Como un puente. Como una promesa. A veces, un pequeño acto simbólico puede abrir una grieta en la oscuridad. Y por esa grieta entra la luz. Como decía Leonard Cohen, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Y esa grieta puede ser esta frase, este gesto, este instante contigo mismo. Frank también habló de la conciencia trágica. Esa capacidad humana de mirar el sufrimiento, la culpa y la muerte de frente y aún así elegir vivir con dignidad. No es masoquismo. Es coraje. Es una especie de heroísmo invisible que se manifiesta cuando eliges levantarte un día más. Y a veces, esa elección ocurre en la cama. Cuando abres los ojos y decides respirar. Nada más. Solo respirar. No porque todo esté bien, sino porque sabes que aún tienes algo por vivir. Y eso basta para intentarlo de nuevo. Frank descubrió que la verdadera libertad humana consiste en ser fiel a uno mismo incluso cuando todo alrededor exige lo contrario. Y esa fidelidad comienza cuando te permites sentir lo que sientes sin culpa, sin disfraz, sin obligación de aparentar. El alma se fortalece cuando no se le niega lo que vive. Cuando se le permite llorar sin apuro. Cuando se le permite recordar sin castigo. Cuando se le permite perder sin tener que justificarse. Y desde ese lugar surge la semilla de lo nuevo. El sentido, decía Frank, no se inventa. Se descubre. Y muchas veces se encuentra en los lugares más insospechados. A veces está en un poema, en una mirada, en una canción que llega en el momento justo. Otras veces está en el dolor mismo, transformado por la conciencia. La tristeza también puede ser una brújula. Te indica que algo necesita atención. Que algo ha sido postergado. Que algo ya no funciona. No para castigarte, sino para ayudarte a reorganizar tus prioridades. Para que puedas decir, hasta aquí llegué así. Ahora quiero intentar otra forma. En el mundo interior, hay montañas que solo se suben cuando decides dejar de escapar. Y esta subida no es rápida. No es lineal. Hay retrocesos. Hay dudas. Pero cada paso consciente es un paso sagrado.
Porque lo das contigo mismo. Martín Buber decía que el hombre se encuentra a sí mismo en el encuentro con el tú. Y a veces, ese tú eres tú mismo. Tu niño interior. Tu parte herida. Tu sombra. Tu pasado. Y si puedes mirar a ese tú con compasión, entonces estás empezando a sanar. Carl Rogers enseñaba que el cambio profundo solo ocurre cuando alguien se siente aceptado exactamente como es. Imagínate lo poderoso que sería si tú te aceptaras así. Sin condiciones. Sin metas. Solo porque existes, y eso ya te hace valioso. En los momentos más oscuros, puedes descubrir que no necesitas ser fuerte. Solo necesitas ser sincero. Y eso, paradójicamente, te vuelve fuerte. Porque la verdad interior libera. Incluso si duele. Incluso si desarma. Frankl decía que cada día de vida contiene la posibilidad de un nuevo significado. No importa cuántas veces te hayas caído. Si hoy decides ver tu dolor con otros ojos, entonces hoy puede ser el primer día de un nuevo camino. Tal vez no lo veas aún. Tal vez todo siga siendo confuso. Pero hay algo en ti que no se ha apagado. Algo que sigue buscando, aún en la tristeza. Y eso, aunque pequeño, es una llama. Y una llama puede encenderlo todo. Imagina que cada emoción que sientes es una señal. La tristeza no es enemiga. Es maestra. Te dice que algo no está alineado con tu esencia. Te invita a volver. A recalibrar. A mirar distinto. Y si puedes escucharla, puedes empezar a entenderte de verdad. Frankl escribió, la vida exige a cada individuo una contribución y depende de él descubrir en qué consiste. A veces, tu contribución no es una gran obra. A veces, es simplemente mostrar que el dolor también puede convertirse en algo noble. Y si te cuesta encontrar sentido, no te desesperes. A veces el sentido se revela después. Como un eco que solo se escucha cuando ha pasado la tormenta. No te exijas claridad inmediata. Solo avanza. Con humildad. Con ternura. Con fe en lo invisible. Kierkegaard escribió, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Que esta frase te acompañe cuando sientas que no puedes más. Porque a veces el sentido aparece solo después. Y eso está bien. Lo que ahora parece inútil puede convertirse en la semilla de tu misión más profunda. No subestimes el poder del dolor. Tampoco te hundas en él. Solo míralo con otros ojos. Y permítete ser guiado, no derrotado. Tú no eres tu tristeza. Tú eres el ser que la está sintiendo. Y si puedes hacer esa distinción, aunque sea por un instante, has ganado algo valioso, el espacio interior desde donde todo puede comenzar de nuevo. Vuelve a la frase. Escríbela si no lo has hecho aún. Mi dolor tiene un sentido que aún no comprendo, pero estoy dispuesto a descubrirlo. Hazlo por ti. Por ese yo que aún cree. Por ese yo que no ha renunciado del todo. Lo que te trajo hasta aquí no es casual. Hay algo en ti que sabe que puede sanar. Que merece sanar. Y que está dispuesto a hacerlo con respeto, con verdad, con integridad. No como una imposición, sino como una reconciliación. La contemplación profunda no es evadir la realidad. Es mirarla desde otro ángulo. Es reconocer que dentro de ti hay algo eterno, invulnerable, sagrado. Algo que sigue vivo aunque todo lo demás parezca quebrarse. Y cuando te sientes mal, puedes recordarlo, no estás solo. No eres el único. Y no hay nada roto en ti que no pueda convertirse en arte, en sabiduría, en camino. La tristeza no es un castigo. Es un llamado. Y tú, al escucharlo, estás dando el primer paso hacia algo que quizás aún no entiendes, pero que te pertenece. Sigue caminando. Sigue escribiendo. Sigue confiando. Nos vemos en la siguiente sección. Y si el problema no es que estés triste, sino que nunca aprendiste a estar contigo mismo en silencio, ¿te has preguntado qué pasaría si dejaras de buscar respuestas afuera y comenzaras a observarte con honestidad? ¿De verdad sabes lo que estás sintiendo?
¿O simplemente estás acostumbrado a huir de eso que te incomoda? ¿Y si la incomodidad que sientes no es un enemigo, sino una señal de que tu alma está creciendo? ¿Te detuviste a pensar cuántas veces has fingido que estás bien solo para que los demás no se alejen? ¿Y si al hacer eso te estás alejando de ti mismo? ¿Por qué te cuesta tanto admitir que algo duele? ¿Qué parte de ti aprendió que mostrar tristeza era una debilidad? ¿Quién te enseñó que estar mal es algo que debes esconder y no algo que puedes abrazar? ¿No será que el verdadero sufrimiento no está en lo que pasó, sino en lo que te dice sobre lo que pasó? ¿Te das cuenta de cuántas veces te repites la misma historia sin permitirte escribir un nuevo capítulo? ¿Y si te dieras el permiso de llorar, de enojarte, de sentirte vacío, sin juicio? ¿Crees que podrías empezar a descubrir que tu tristeza también tiene voz, rostro, historia y sentido? ¿Acaso no mereces darte un momento para respirar contigo mismo, sin exigencias, sin máscaras, sin presión? ¿Puedes imaginar lo que ocurriría si dejaras de castigarte por no estar bien? ¿Crees que el valor de tu vida depende de cuánto produces o de cuánto controlas? ¿O puede que tu valor esté, simplemente, en existir y en atreverte a sentir profundamente? ¿Quién eras antes de aprender a ocultar tus emociones? ¿Dónde quedó ese ser que aún confiaba en que podía ser amado incluso en su dolor? Es posible que aún esté dentro de ti, esperando un gesto de ternura, una mirada sin juicio, una palabra que diga, estoy aquí contigo. ¿Qué es eso que más temes que otros descubran de ti, y que sin embargo necesitas mirar para liberarte? ¿Puedes imaginar cómo se sentiría vivir sin esconderte, sin negarte, sin mutilarte emocionalmente para ser aceptado? ¿Qué historia te estás contando hoy que está alimentando tu tristeza? ¿Y qué pasaría si cambiaras la pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿A qué sentido tiene esto para mí? ¿Estás dispuesto a mirar a tu tristeza no como una enemiga, sino como una parte tuya que solo quiere ser escuchada? ¿Podrías permitirte el lujo de dejar de luchar por unos minutos y simplemente acompañarte? ¿Y si el sentido que estás buscando no está lejos, sino justo donde estás parado, en este instante? ¿Y si descubrir el sentido de tu dolor fuera el comienzo de una nueva forma de vivir? Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte un regalo. En unos segundos vas a escuchar un extracto de una entrevista única y reveladora de Viktor Frankl. Su voz, sus palabras, su humanidad, te hablarán desde un lugar que ningún libro podría alcanzar. Presta atención. Escucha con el alma. Y permite que algo en ti se reordene. Y justo después de esa entrevista, vamos a conocer una historia. Una historia profundamente humana, que tal vez se parezca a la tuya. Una historia que empieza con el dolor, pero no termina ahí. Una historia que te hará mirar tu propia vida desde otra perspectiva. Te invito a quedarte. Esto apenas comienza. Se llamaba Clara. Tenía 33 años y un departamento lleno de plantas que ya no regaba. Antes, solía hablar con ellas mientras les daba agua. Les ponía nombres, les cantaba. Pero ahora ni siquiera podía levantarse con la misma voluntad. Desde hacía meses, todo parecía desmoronarse desde adentro, como si una gotera invisible estuviera horadando su energía poco a poco. El día que su padre murió, Clara sintió que su mundo se detenía. Pero no por el golpe directo de la pérdida, sino porque con él se fue algo más profundo, una sensación de pertenencia, de raíz. Su madre la llamaba, sus hermanos se reunían, pero Clara se hundía cada vez más en una tristeza que nadie parecía notar. Las personas la rodeaban con frases como tienes que seguir, ya pasó un mes, tu papá querría verte feliz. Pero cada una de esas palabras la aislaba más. Porque ella no necesitaba consejos. Necesitaba permiso para sentir. Para caer. Para dejar de fingir que todo estaba bien. Trabajaba como diseñadora gráfica, pero desde hace semanas enviaba correos fingiendo estar enferma. Su jefe, comprensivo, le dijo que podía tomarse un tiempo. Ella asintió. Pero ni siquiera eso la ayudó. Las horas pasaban como un eco. Dormía hasta tarde. Comía poco. A veces lloraba sin saber por qué. En una ocasión, se levantó de madrugada con un dolor tan fuerte en el pecho que creyó que iba a morir. No era un infarto. Era otra cosa.
Una especie de desgarradura invisible que le hacía pensar, esto ya no tiene sentido. Se duchaba sin ganas. Se vestía sin pensar. Y cada vez que se miraba al espejo, sentía que la imagen que veía no era ella. Era un reflejo ajeno, lejano, como si su cuerpo hubiese quedado huérfano de alma. Un día, Clara encontró un cuaderno viejo que usaba en la universidad. Al abrirlo, se topó con una frase subrayada, escrita en letras grandes. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. La frase estaba firmada por Viktor Frankl. Recordó que en un seminario de psicología, un profesor había hablado de ese autor. En aquel momento, no le prestó atención. Pero ahora, sentada en el suelo de su sala, con la luz apagada, esas palabras le pesaron como una verdad oculta. Pasaron días antes de que hiciera algo con esa frase. Pero algo en su interior se había movido. Como una pequeña grieta en el muro. No era esperanza aún. Era más bien una curiosidad tenue. ¿Qué quiso decir Frank con eso? Volvió a buscar su nombre en Internet. Encontró entrevistas, libros, testimonios. Se topó con una conferencia en la que Frank decía: el hombre no está en busca de placer, ni de poder, sino de sentido. Y cuando lo encuentra, puede resistirlo todo. Clara no sabía si eso era verdad, pero deseaba creerlo. La tristeza no se fue. Seguía allí. Pero por primera vez, Clara comenzó a observarla con otros ojos. Como si no fuera un enemigo, sino una visita incómoda que traía consigo una advertencia. Algo en ella estaba pidiendo atención. Algo que había ignorado por años. Una tarde, su amiga Paula la llamó. Le propuso salir a caminar. Clara no quería. Pero por alguna razón, dijo que sí. Salieron al parque. No hablaron mucho. Solo caminaron. Y al llegar a un banco, Paula le dijo: he notado que estás muy apagada. Y no quiero que te hundas sola. ¿Has pensado en ir a terapia? Clara se encogió de hombros. No creo que eso me ayude, respondió, sin fuerza. Paula no insistió. Pero antes de irse, le dejó un papel con un nombre y un número. Este terapeuta me ayudó hace años. Tal vez solo una sesión te ayude a ver algo desde otro ángulo. Esa noche, Clara dejó el papel sobre la mesa. Pasó una semana entera mirándolo sin decidir. Pero un sábado por la tarde, cuando el silencio se volvió insoportable, tomó el teléfono y marcó. Una voz masculina contestó del otro lado. Clara dudó. Hola, llamo porque necesito ayuda. No sé cómo seguir. La cita fue programada para el martes siguiente. Clara no sabía qué esperar. Solo sabía que no podía seguir igual. El día de la sesión, llegó 20 minutos antes y esperó en la recepción con ansiedad. Cuando el terapeuta salió, la miró con suavidad. Clara, ¿verdad? Adelante, toma asiento. El consultorio era cálido. Había libros por todas partes. Y una frase enmarcada en la pared. No elegimos lo que nos sucede, pero sí la actitud con la que lo enfrentamos. Viktor Frankl. Clara sintió que ese lugar le hablaba incluso antes de que comenzara a hablar el terapeuta. Él se llamaba Raúl. No tenía una voz autoritaria, sino tranquila. Y lo primero que le dijo fue: no estás aquí para que yo te dé respuestas. Estás aquí para que podamos buscar juntos las preguntas correctas. Durante la sesión, Clara habló de su padre, de su cansancio, de su desconexión con la vida. A veces lloraba, a veces se quedaba en silencio. Pero Raúl no interrumpía. Solo acompañaba. Y en un momento, le preguntó: ¿qué crees que ha cambiado desde que murió tu papá? Clara pensó un rato. No sé. Siento que se apagó algo. Como si me desconectara del mundo. Como si todo hubiera perdido el sentido. Raúl asintió. Es normal sentir eso cuando perdemos a alguien tan significativo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué cosas siguen vivas dentro de ti, a pesar de su ausencia? Clara se quedó en silencio. Por primera vez, no sabía cómo responder. Raúl no esperó una respuesta.
Solo le dijo. Tal vez esa sea la pregunta que debamos explorar. No para negarte el dolor, sino para encontrar lo que aún queda. Salió de esa primera sesión con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque había dicho en voz alta lo que por meses había callado. Y miedo, porque sabía que ese era solo el inicio de un viaje hacia lo más profundo de sí misma. Los días siguientes no fueron fáciles. La tristeza seguía ahí, pero con menos fuerza. Como si ya no tuviera el control absoluto. Clara empezó a escribir en un diario. Pequeñas frases. Sensaciones. Preguntas. Entre ellas. ¿Qué está vivo en mí que aún no he descubierto? En la segunda sesión, Raúl le habló de Viktor Frankl. Le recomendó leer algunos fragmentos de El hombre en busca de sentido. Clara aceptó. Esa noche, leyó hasta quedarse dormida. Subrayó frases. Escribió notas. Y una en particular la conmovió. Aun cuando no podemos cambiar una situación, siempre podemos cambiar nuestra actitud frente a ella. Esa idea la descolocó. ¿Podía realmente cambiar su actitud? ¿Era eso posible cuando todo dolía tanto? Decidió que no lo sabría si no lo intentaba. Esa noche escribió en su diario. Hoy no quiero sentirme bien. Solo quiero sentirme viva, aunque duela. Al día siguiente, se levantó y por primera vez en meses, regó las plantas. No dijo nada. No sonrió. No cantó. Solo las regó. Y en ese gesto mínimo, algo en ella volvió a florecer. Los días empezaron a tener otro ritmo, aunque fuera leve. Clara no había cambiado del todo, pero había dejado de flotar a la deriva. Cada sesión con Raúl era como una linterna encendida en medio de su bosque interior. No resolvía todo, pero al menos la ayudaba a caminar sin tropezar tanto. En la tercera sesión, Raúl le preguntó. Clara, ¿cómo estás hoy, sin máscaras? Ella lo pensó unos segundos y respondió. No sé si estoy bien, pero por primera vez no me da miedo decirlo. Raúl asintió. Eso ya es un paso enorme. Muchas personas tardan años en reconocer su tristeza. Tú has decidido mirarla. Hablar del duelo era difícil, pero Clara sentía que, al ponerlo en palabras, el dolor se reorganizaba. Raúl no la apuraba. A veces simplemente se quedaban callados varios minutos. Ese silencio, extraño al principio, se convirtió en un refugio. No hacía falta llenar todo con explicaciones. Raúl le propuso algo inusual. Durante esta semana, cada vez que sientas tristeza, en lugar de resistirla, escríbele una carta. Dile lo que quieras. Trátala como una persona que viene a visitarte. Clara sonrió con escepticismo. ¿Una carta a la tristeza? Sí, respondió él. La tristeza no quiere destruirte. Solo quiere que le prestes atención. Cuando no la escuchas, grita. Esa semana, Clara escribió varias cartas. Algunas estaban llenas de rabia, otras de ternura. En una de ellas, escribió. No quiero que te vayas del todo, tristeza. Solo quiero que camines a mi lado sin empujarme. Raúl le habló entonces de la importancia de convivir con el malestar sin hacerlo identidad. Tú no eres tu tristeza. Eres quien la siente. Y eso hace toda la diferencia. En una sesión particularmente emotiva, Raúl le preguntó. ¿Qué crees que te diría tu papá si pudiera verte ahora, con todo lo que estás enfrentando? Clara no pudo evitar llorar. Creo que me diría que no me rinda. Que tengo algo valioso dentro de mí, aunque aún no lo vea. ¿Y tú, Clara? ¿Estás dispuesta a empezar a ver ese valor, aunque sea borroso? Ella asintió, sin palabras. Empezó a llevar siempre con ella una libreta pequeña. Anotaba frases, ideas, emociones. Una de las frases que más le gustó fue otra de Frankl. No preguntes lo que la vida puede darte. Pregúntate qué espera la vida de ti. Clara se preguntó entonces, ¿qué espera la vida de mí en medio de este duelo, de esta tristeza, de este caos? Raúl le sugirió un nuevo ejercicio. Durante los próximos días, quiero que pienses en una acción,
por mínima que sea, que conecte con algo que te importe profundamente. Clara dudó. No sabía si algo le importaba de verdad. Pero esa noche, al ver su vieja cámara de fotos en un estante, la bajó. No la usaba desde hacía más de un año. Ni siquiera recordaba si funcionaba. Salió a caminar al día siguiente. No con un propósito claro, sino con la cámara colgada al cuello. Tomó fotos de hojas secas, de una pareja abrazada en un parque, de un niño con globos. Y al revisar esas imágenes en casa, sintió algo muy extraño, emoción. Raúl le explicó que el sentido a veces se encuentra más en la acción que en la reflexión. Actuar aunque no tengas ganas, es una forma de gritarle a la tristeza, no me vas a paralizar. Clara comenzó a repetir un ritual cada mañana, leer una frase de Frankl, escribir 3 líneas en su diario y salir a caminar aunque fuera por 10 minutos. No siempre quería hacerlo. Pero lo hacía igual. Era su pequeño pacto con la vida. Una tarde, después de la sesión, Clara le preguntó a Raúl: ¿y si este vacío nunca se va? Él respondió con firmeza, pero con ternura. No se trata de llenar el vacío. Se trata de habitarlo sin que te consuma. Y con el tiempo, ese vacío se convierte en espacio para algo nuevo. Clara se quedó pensando. No quería que su tristeza se convirtiera en una excusa para retraerse del mundo. Empezaba a sentir que había una elección posible. No fácil. No inmediata. Pero posible. Una amiga la invitó a dar una pequeña charla en una escuela secundaria sobre diseño gráfico. Al principio dijo que no. Después lo pensó mejor. Y el día de la charla, temblando, se presentó con algunas fotos y anécdotas. Los jóvenes la escuchaban con atención. Al final, uno de ellos le dijo: me diste ganas de crear algo. Gracias. Clara salió de ahí con el corazón agitado. No por ansiedad, sino por algo que no sentía desde hacía meses, sentido. Raúl lo celebró en la siguiente sesión. El sentido no siempre es un gran hallazgo. A veces es una chispa. Un rostro que te devuelve la fe. Una acción que te recuerda que estás viva. ¿Y si esa chispa se apaga otra vez?, preguntó ella. Entonces se vuelve a buscar. Así es la vida, Clara. Una búsqueda constante. No de perfección, sino de autenticidad. Clara aprendía a no exigirse estar bien todo el tiempo. Comenzó a decirse frases nuevas. Hoy me siento mal, pero no soy un fracaso. Estoy triste, pero sigo caminando. Una noche soñó con su padre. No fue un sueño triste. Estaban sentados en una banca, sin hablar, viendo el atardecer. Al despertar, sintió paz. Y aunque lloró, fue un llanto distinto. No de vacío, sino de gratitud. Las fotos que tomó en las últimas semanas las imprimió y las pegó en su habitación. Cada imagen era un testimonio silencioso de que seguía avanzando. Incluso si a veces retrocedía. Incluso si aún dolía. La frase que Frank le escribió y que antes le parecía imposible, ahora tenía sentido. La vida tiene sentido potencial en todas las circunstancias, incluso en las más dolorosas. Clara no tenía todas las respuestas. Pero tenía una brújula. Y aunque el camino era incierto, por primera vez en mucho tiempo, quería seguir andando. Era domingo por la tarde cuando sonó el teléfono. Clara no reconoció el número, pero contestó. Era Julia, la hermana de su padre. Habían tenido poco contacto desde el funeral, pero ahora la voz de Julia temblaba. Le contó que había encontrado una caja con cosas personales de su padre, y que entre ellas había cartas escritas para Clara, cartas que nunca le había entregado. El corazón de Clara se encogió. No sabía si estaba lista para eso. Pero acordaron verse el día siguiente. Esa noche no pudo dormir. Imaginaba las letras de su padre, su caligrafía firme, sus palabras posiblemente cargadas de amor o tal vez de confesiones. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes, como si la ciudad también se preparara para algo importante. Clara llegó al pequeño apartamento de su tía. Julia la abrazó sin decir mucho,
y le entregó una caja de madera con cerradura oxidada. La abrió con cuidado. Dentro había 4 sobres, todos con su nombre. El primero decía, cuando me sientas lejos. El segundo, cuando no sepas si seguir. El tercero, cuando te olvides de quién eres. El cuarto, no tenía título. Clara no sabía por cuál empezar. Julia la dejó sola. Ella se sentó en el sofá y abrió el primer sobre. Era una carta escrita hacía 10 años. Su padre hablaba de su infancia, de sus temores como padre y de su admiración por ella. Decía que no siempre supo cómo expresarlo, pero que la consideraba la persona más valiente que conocía. Lloró durante toda la lectura. Pero no era un llanto desesperado. Era como si el dolor se estuviera ablandando. Como si el pasado se acomodara dentro de ella sin aplastarla. Volvió a casa con la caja. Aún no leía las otras cartas. Quería hacerlo con calma. En la sesión con Raúl, le contó todo. Él escuchó con atención y luego le dijo: estas cartas no son solo palabras. Son símbolos de algo que seguía vivo. El vínculo no terminó con su muerte. Solo cambió de forma. ¿Y si no puedo con lo que digan las otras cartas? Entonces las cierras. Las vuelves a guardar. Las cartas no son una obligación, Clara. Son una posibilidad. Esa noche abrió el segundo sobre. Cuando no sepa si seguir. Su padre le hablaba desde un lugar de ternura pura. Le recordaba cómo, de niña, se caía de la bicicleta y aún así volvía a intentar. Le decía que incluso en sus días más oscuros, él había sentido orgullo por su forma de resistir. Había una línea subrayada que decía: no te conviertas en enemiga de ti misma. El mundo ya es suficientemente duro sin que tú te castigues. Clara sintió que esa frase era un abrazo. Un acto de perdón que no sabía que necesitaba. Y de pronto recordó lo que Raúl le había dicho. No eres tu tristeza. Eres quien la atraviesa. En la siguiente sesión, Raúl le preguntó: ¿qué cambiarías hoy si tuvieras el doble de fe en ti misma? Ella pensó: creo que volvería a estudiar. Tal vez algo distinto. Siempre quise hacer algo con fotografía terapéutica, pero nunca me atreví. Raúl sonrió. ¿Y qué pasaría si no te atrevieras ahora tampoco? Seguiría sintiéndome incompleta, dijo ella, sin dudar. Y entonces lo supo. No necesitaba sentirse completamente bien para comenzar. Solo necesitaba dar el primer paso. Esa misma semana buscó cursos online. Encontró uno de fotografía y memoria emocional. Se inscribió. Lo curioso fue que, al iniciar el curso, uno de los ejercicios consistía en retratar un objeto que tuviera un fuerte valor emocional. Clara pensó en muchas cosas, pero al final eligió la caja de las cartas. Le tomó una foto bajo la luz del atardecer. Cuando la editó, notó que la luz entraba justo por una rendija, iluminando las iniciales de su padre talladas en la tapa. Sintió que esa imagen resumía su proceso entero. Decidió compartir la foto en una red social. Escribió un pequeño texto contando parte de su historia. Recibió decenas de mensajes. Personas que también habían perdido a sus padres. Personas que decían sentirse identificadas. Personas que le agradecían por hablar desde el dolor sin romantizarlo. Clara no lo podía creer. Algo que nació del vacío, ahora estaba sirviendo a otros. Y entonces recordó otra frase de Frankl. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Amor no como romance, sino como vínculo, como entrega, como esa disposición interior a convertir lo vivido en ofrenda para alguien más. Clara escribió a Raúl una carta. No para terminar la terapia, sino para agradecerle. Le dijo: gracias por no querer arreglarme. Gracias por caminar conmigo cuando yo solo quería desaparecer. Raúl respondió en la siguiente sesión: tú hiciste el camino. Yo solo caminé a tu lado para recordarte que aún había camino. La cuarta carta seguía sin abrirse. Clara aún no sabía cuándo lo haría. Pero ya no era miedo lo que la detenía. Era respeto.
Era una decisión consciente de esperar el momento adecuado. El dolor no se había esfumado, pero se había transformado. Ya no la devoraba. Ya no dictaba sus pasos. Ahora era parte de su historia, no su destino. Una tarde, volvió al parque donde solía caminar con su padre de niña. Se sentó en la misma banca. Cerró los ojos. Y dijo en voz baja: «Gracias por no dejarme sola, incluso después de irte». Y ahí lo sintió. No una voz. No una presencia sobrenatural. Sino una certeza interna. Clara sabía que algo en ella se había cerrado y algo más se había abierto. No para olvidar, sino para continuar. Tomó una foto de sí misma en ese banco. No sonreía. Pero su mirada tenía paz. Y esa paz era más valiosa que cualquier otra cosa. De regreso a casa, abrió su diario y escribió: «Hoy comprendí que el sentido no siempre se encuentra. A veces se construye. Paso a paso. Imagen por imagen. Lágrima por lágrima». Guardó la cámara. Se hizo un té. Y al sentarse en su sillón, vio su reflejo en la ventana. No era la misma mujer de hace meses. Era alguien que había aprendido a vivir, incluso cuando todo dolía. Y entonces pensó: ¿por qué Raúl me pidió que escribiera cartas a la tristeza? ¿Por qué no me dio simplemente técnicas para estar bien? ¿Por qué insistió tanto en que hablara con mi padre interiormente? ¿Y por qué me pidió que tomara fotos de lo que aún estaba vivo? Estas preguntas, lo sabía, no eran banales. Y necesitaban un análisis. Uno profundo. Uno terapéutico. Uno que ahora vas a escuchar. La historia de Clara no es un caso aislado. Es, de hecho, el reflejo íntimo de muchas personas que han atravesado el desierto de la tristeza sin un mapa en las manos. Su dolor comienza en un punto universal, la pérdida. Pero más allá de la muerte de su padre, lo que realmente quebró a Clara fue la ruptura simbólica de un sentido interno que hasta entonces había sostenido su identidad. Clara no cayó por el hecho del duelo únicamente. Cayó por lo que ese duelo le arrebató: estructura emocional, sensación de permanencia y una brújula existencial que antes la orientaba. Esto es clave en la teoría de Viktor Frankl: el ser humano necesita sentir que su vida está orientada hacia algo. Que hay un propósito, un valor, algo por lo cual levantarse incluso en medio del sufrimiento. Al morir su padre, Clara no solo perdió a un ser querido. Perdió una figura interna de orientación. Y esa pérdida dejó expuesto un vacío profundo que había estado allí, probablemente desde hace mucho tiempo. Lo que emergió entonces no fue solo el dolor de la pérdida, sino también el desconcierto de no saber cómo sostenerse sin esa figura central. Durante semanas, Clara transitó por una despersonalización típica en los estados depresivos. Mirarse al espejo y no reconocerse es una expresión clásica de la desconexión con el yo esencial. Cuando esto ocurre, no se trata de una simple tristeza, se trata de una fragmentación del sentido personal. En este punto es donde la logoterapia aparece como un faro. Frankl insiste en que el ser humano puede soportar cualquier situación, siempre que logre descubrir un para qué. Y esa es la primera tarea que Raúl le propone a Clara: no cambiar sus emociones, no suprimir su dolor, sino comenzar a buscar significado dentro del mismo. La propuesta de escribir cartas a la tristeza no es un acto simbólico trivial. Es un gesto profundo de reconciliación interna. En lugar de rechazar el malestar, Clara comienza a dialogar con él. Y este acto convierte a la emoción en una interlocutora, no en una amenaza. Desde el enfoque de Frankl, este proceso se llama reelección existencial, la transformación de una actitud pasiva en una respuesta activa frente al dolor. Las cartas, además, permiten una externalización del conflicto. Cuando Clara pone palabras a su tristeza, ya no está atrapada en ella. Comienza a observarla desde fuera. Y esto es terapéuticamente potente: al nombrar el dolor, le da forma, y al darle forma, lo desarma. Raúl actúa como facilitador del sentido. No como alguien que otorga respuestas, sino como quien acompaña la reconstrucción del significado.
Esta actitud se alinea con el principio frankliano de que el terapeuta no es quien resuelve el sufrimiento del paciente, sino quien lo ayuda a descubrir su capacidad de responder ante él. La resistencia inicial de Clara a la terapia es un mecanismo común. En su caso, esta resistencia no era arrogancia, sino una forma de autoprotección. El miedo a ser vista en su fragilidad, a perder el control, a encontrarse con un dolor aún más hondo del que podía sostener. Sin embargo, Raúl no intenta derribar esa defensa. La respeta. La rodea. Y cuando finalmente Clara entra en el espacio terapéutico, se siente segura para romper el silencio. Este es uno de los puntos más importantes del proceso. Solo cuando una persona se siente respetada en su proceso, puede animarse a revisar su mundo interior. Cuando Clara encuentra el cuaderno con la frase de Frankl, no lo interpreta como un consejo. Lo vive como un hallazgo. Y esa es una diferencia crucial. Lo que llega desde afuera como imposición no transforma. Lo que se descubre desde dentro como revelación sí puede cambiar el eje de una vida. El proceso de Clara no sigue una línea recta. Hay retrocesos, dudas, miedo. Pero cada pequeño acto, regar una planta, tomar una foto, salir a caminar, se convierte en un gesto de sentido. Esta es una aplicación directa de la logoterapia, dar pasos aunque la emoción no acompañe, porque el sentido no es una emoción, es una decisión. La elección de la fotografía como canal no es casual. Clara recupera una herramienta que antes usaba por placer y que ahora se convierte en vehículo de expresión simbólica. Esta transición es clave, pasa del consumo pasivo al acto creativo. En términos existenciales, pasa de espectadora de su vida a protagonista. Cuando Raúl le propone buscar una acción diaria que conecte con sus valores, está activando un mecanismo de orientación interior. Frankl defendía que el ser humano necesita 3 pilares para sostenerse: el amor, el trabajo con sentido y la actitud frente al sufrimiento. Raúl, con este ejercicio, estimula los 3 a la vez. La aparición de las cartas del padre es un punto de inflexión. Pero más que un recurso narrativo, representa un nivel profundo de contacto con el inconsciente familiar. Clara se ve en el espejo de las palabras de su padre. Y este vínculo, lejos de cerrar su proceso de duelo, lo reabre, pero de forma sanadora. Leer las cartas implica para ella enfrentar lo no dicho. Pero también recibir algo que no esperaba: validación, reconocimiento, ternura. Cuando su padre le escribe, no te conviertas en enemiga de ti misma, está tocando una herida que ninguna terapia había alcanzado aún: su tendencia a la autoexigencia y a la culpa. La elección de comenzar un curso de fotografía emocional no es un acto funcional. Es una declaración de vida. Clara no está huyendo del dolor, lo está transformando. Y en la narrativa existencial, eso es el acto más valiente que un ser humano puede hacer. Raúl no le da soluciones. Le ofrece preguntas. Y esto es profundamente frankliano. Porque, como él mismo escribió, el sentido no puede ser dado, solo puede ser descubierto. Raúl no le transfiere sentido. La invita a que lo construya. Cada foto que Clara toma no es solo un ejercicio estético. Es un testimonio. Un mapa de regreso a sí misma. Y cuando decide compartirlo con otros, está trascendiendo su historia personal para impactar colectivamente. Este acto conecta con otro principio de Frankl, la autotrascendencia como vía de sentido. El sueño con su padre es un fenómeno típico en los procesos de duelo avanzado. No se trata de un mensaje espiritual, sino de una representación simbólica. El vínculo ya no duele como antes. Puede ser recordado con ternura. El inconsciente ya no está en conflicto. El gesto de escribir al terapeuta no es solo agradecimiento. Es la constatación de que el vínculo terapéutico ha sido una matriz emocional segura desde la cual Clara pudo reconstruirse. Es decir, el amor humano como herramienta de sentido. Clara ya no necesita respuestas. Lo que ahora necesita, y tiene, es dirección. Y eso es lo que la logoterapia propone: no la ausencia de dolor, sino la capacidad de caminar con él sin perderse. Sin convertirse en él. Sin rendirse a su lenguaje.
Los momentos más potentes de la historia de Clara son pequeños, casi invisibles, un paseo, una carta, una frase. Pero en su conjunto, revelan la arquitectura del alma que se reordena. Y esa arquitectura está hecha de sentido. No de certezas, sino de significado. Clara representa a todos los que se han sentido paralizados por el dolor y que al mirar hacia adentro descubren que no necesitan entenderlo todo para seguir caminando. Solo necesitan un para qué. Un rostro, una causa, un acto de servicio, una expresión. Y finalmente, la pregunta que sobrevuela todo este proceso no es cómo dejo de sufrir, sino ¿quién soy yo ahora, después de todo lo que he sentido? Porque esa pregunta, aunque no tenga una respuesta inmediata, es la que nos permite reconstruirnos desde la verdad. Desde lo vivido. Desde lo sentido. Desde lo amado. Desde lo que aún está por descubrir. En la siguiente sección, exploraremos cómo estas decisiones marcaron el nuevo rumbo de Clara. Cómo las acciones tomadas, pequeñas pero consistentes, comenzaron a transformar su salud emocional, su percepción del dolor y su capacidad para amar de nuevo. Clara comenzó a caminar diferente. No porque la tristeza hubiera desaparecido, sino porque dejó de resistirse a su presencia. Este es uno de los efectos más sanadores de la logoterapia, cambiar la relación que tenemos con nuestro dolor. Y Clara lo logró, no negándolo, sino reinterpretándolo. En lugar de ver su tristeza como un enemigo, empezó a verla como una parte de su humanidad. Y eso marcó una diferencia radical en su día a día. Las emociones ya no la atrapaban ni la definían. Solo la acompañaban. Y ella les respondía con acciones concretas. Esa es la clave del sentido. Cuando lo descubres o lo construyes, comienzas a responder desde tu libertad más íntima. Frank lo explicó con fuerza. La última de las libertades humanas es elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir el propio camino. Y Clara encarnó esta libertad. La decisión de inscribirse en un curso fue un gesto de fe. No de entusiasmo. No de emoción. Fue una fe silenciosa en que su dolor podía transformarse en algo útil. Y esa fe, tan tenue al principio, se volvió fuego. Cada fotografía tomada, cada carta leída, cada frase escrita en su diario, fue un ladrillo más en la reconstrucción de una mujer que supo caminar por la tristeza sin convertirse en ella. Eso es lo que hoy muchas personas necesitan recordar: no eres tu dolor, eres quien decide cómo relacionarte con él. El impacto no solo fue interno. También fue social. Clara compartió su proceso con otros. Y al hacerlo, generó sentido colectivo. Logró, sin proponérselo, sanar partes de otras personas que jamás había conocido. Ese es el poder de una vida con sentido, se expande. Frankl afirmaba que el sufrimiento, al ser compartido con sentido, se transforma en sacrificio. Y el sacrificio, cuando nace del amor y del compromiso con la vida, se vuelve semilla para otros. Clara sembró sin saberlo. Y muchas otras personas cosecharon luz. Las emociones comenzaron a estabilizarse. No porque desapareciera el dolor, sino porque su actitud ante él se volvió más compasiva. Clara aprendió a no autoexigirse felicidad. Aprendió a convivir con días grises sin sentirse fracasada. Incluso el insomnio, que antes la atormentaba, cambió de forma. Ahora, si no dormía, aprovechaba para escribir o leer. Lejos de desesperarse, convertía esas horas en espacios de sentido. Este es un cambio clave en la psicología de Viktor Frankl, cambiar el cómo usamos el tiempo de dolor. Las cartas de su padre dejaron de ser fuente de temor y se convirtieron en pequeños mapas emocionales. Clara aprendió que el vínculo con quienes amamos no termina, solo cambia. La muerte no borró el amor, solo lo transformó en otra forma de presencia. La terapia no le quitó el sufrimiento, pero le regaló herramientas para atravesarlo con dignidad. Raúl fue, en el fondo, un mediador entre Clara y su mundo interno. Le enseñó a sentarse con sus emociones como quien se sienta con una vieja amiga, sin necesidad de resolverlo todo. El impacto de eso en la vida de Clara fue inmenso. Volvió a establecer vínculos sociales. No desde la dependencia, sino desde la autenticidad.
Ahora podía decir no sin culpa y sí sin miedo. Porque su centro ya no dependía de la aprobación externa. Recuperó el deseo de aprender. Y no solo por la fotografía. Empezó a interesarse en la psicología, en la terapia, en el acompañamiento de otros. Esto es esencial en la logoterapia. Cuando un ser humano encuentra un propósito que lo trasciende, su alma se ordena. Y ese deseo de trascendencia no nace del éxito. Nace del dolor bien procesado. Clara ya no vivía para no sufrir. Vivía para servir. Y eso le daba paz. Porque, como decía Frankl, la vida cobra sentido precisamente en la medida en que deja de centrarse en sí misma. La foto del banco, con su propia imagen en él, fue más que una imagen. Fue una afirmación existencial: estoy aquí y sigo. Esa foto no decía ya lo superé. Decía, he decidido permanecer, incluso cuando no entiendo del todo por qué. Y esa es una frase que toda persona que sufre debería poder decirse. He decidido permanecer, aunque aún no comprenda todo lo que me duele. Los cambios en su cuerpo también se manifestaron. Dormía mejor. Comía con más conciencia. Volvió a reír, aunque al principio sintiera culpa por hacerlo. Porque sí, muchas veces, cuando sanamos, sentimos culpa por dejar atrás el dolor. Pero Clara aprendió que honrar a su padre no era hundirse, sino florecer. El vacío que tanto temía comenzó a convertirse en un espacio fértil. Donde antes sentía parálisis, ahora sentía libertad. Ya no necesitaba llenar cada silencio. Empezó a disfrutar de su propia compañía. Y eso, para alguien que ha estado atrapado en la tristeza, es uno de los mayores milagros. Su historia no se volvió perfecta. Aún tenía días difíciles. Pero ya no la derrumbaban. Porque tenía herramientas. Tenía sentido. Y tenía fe, no religiosa, sino existencial, la fe en que su vida podía seguir teniendo valor incluso en medio del dolor. Y si tú, que estás viendo este video, te has sentido como Clara, quiero recordarte esto: no hay vergüenza en estar triste. No hay debilidad en llorar. Lo que sí existe es la posibilidad de que ese dolor sea el inicio de algo nuevo. Clara no era una experta. No era psicóloga. No era alguien extraordinario. Era una persona común que decidió no entregarse del todo al abismo. Y esa decisión cotidiana fue la que salvó su vida. Por eso hoy quiero que vuelvas a escribir, si no lo hiciste antes, la frase que compartimos al inicio de este video. Escríbela ahora, en los comentarios. Mi dolor tiene un sentido que aún no comprendo, pero estoy dispuesto a descubrirlo. No es solo una frase. Es un acto psicológico de afirmación interior. Y cuando cientos de personas escriben la misma frase, algo poderoso ocurre: nos reconocemos. Nos abrazamos con palabras. Y nos decimos que no estamos solos. Esa comunidad, ese acto simbólico colectivo, tiene un valor terapéutico profundo. Porque deja de ser solo mi dolor y se convierte en un nosotros que estamos sanando. Clara no lo supo al inicio, pero al narrar su historia, se convirtió en parte de esa red. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Puedes escribir, compartir, comentar. Puedes hacer de tu tristeza algo útil. Algo humano. Algo verdadero. Frankl decía que el sufrimiento puede ennoblecer cuando encuentra un sentido. Y tú, con solo permanecer aquí, ya estás eligiendo una posibilidad diferente. No te apresures. No te obligues a estar bien. Solo sigue. Camina. Escribe. Respira. Pide ayuda si la necesitas. Y recuerda que incluso cuando todo parece oscuro, aún puedes decidir cómo mirar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por sostener tu dolor con humanidad. Gracias por elegir descubrir el sentido, incluso cuando el corazón aún no lo entiende. Y ahora, deja que la próxima parte te acompañe. En ella, descubrirás cómo obtener guía, acompañamiento profesional y herramientas prácticas para seguir tu camino. Porque el siguiente paso puede cambiar tu vida. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje, quiero decirte algo con total honestidad: una de las decisiones más sabias que puedes tomar, si este mensaje ha tocado tu alma,
Es permitirte ser acompañado por alguien que realmente sepa cómo guiar procesos como el que estás viviendo. Por eso, queremos invitarte a conocer a Rolando Goycochea, un especialista que ha dedicado su vida a ayudar a personas como tú a reconstruirse desde el sentido. En el primer comentario de este video, encontrarás los enlaces para adquirir cualquiera de sus cursos o incluso para recibir atención personalizada con él. Estos cursos están diseñados para brindarte claridad, dirección y acompañamiento verdadero en los momentos más oscuros. Tómalos como una inversión en ti mismo. Porque lo que sientes no es permanente, pero el impacto que puede tener una guía adecuada sí lo es. Y si todavía tienes dudas, te sugerimos ver el video especial que viene a continuación, un extracto íntimo, cálido y revelador de Rolando Goycochea, compartido exclusivamente para este canal. Te mostrará qué puedes esperar de su acompañamiento y por qué su mirada puede ser justo el faro que estás necesitando ahora. Gracias por abrir tu alma. Gracias por quedarte hasta aquí. Ahora, déjate cuidar un poco más, el siguiente video es para ti.